Muy buenas tardes chicos, chicas traders. Vamos a hacer el backtesting operativo del día de hoy para Nasdaq del día 14 de enero del 2025. Estamos posicionados en diario y vamos a hacer el análisis como lo hacemos todos los días. Bueno, comenzamos. Rompimiento de estructura en diario mínimo. A partir de eso el precio viene haciendo fractalidades alcistas. Vamos con el que es. Fractalidades alcistas haciendo impulsos y retrocesos. Impulso y retroceso, impulso, retroceso y un último impulso que nos deja un último fractal alcista. Todavía no tenemos finalización del rango, ya que el precio no me rompe el último fractal de la temporalidad. ¿Sí? Nos deja el rompimiento, el mínimo, el máximo, y acá está el precio. Está muy cerca de romper la estructura, la fractalidad de diario, pero todavía no lo hace. Vamos a ir a enfocarnos en esto en una temporalidad menor, en este caso en 4 horas, para poder ver ese rango y qué es lo que está pasando y cuáles podrían ser los movimientos que podría dar el precio para el día de hoy. Bueno, aquí está último fractal, rompimiento, el mínimo en esta zona, máximo en esta zona de arriba. El precio viene cayendo, intentando de ir a romper, entendemos, el mínimo estructural. Bien. Pero el precio que nos hizo en todo el movimiento, bueno, primero que nada respetó una zona, un decisional que podía ser de posible reacción. Se empezó a impulsar, llegó hasta esta zona de arriba. Allá arriba nos hizo Swift y Choch, ¿sí? En donde los cambia la estructura bajista. El precio cuando se impulsa esa zona llega hasta el breaker, zona de posible reacción. Y desde ese breaker vuelve a caer sin lograr hacer un máximo nuevo. El precio vuelve a la zona, le toma liquidez a esta zona que entendíamos que bueno, era una posibilidad, un order block extremo que nos provocó rompimiento de fractalidad. Estamos hablando de que nos hizo un Swift y un Choch en esta zona, entonces podía llegar hasta ahí para volver a impulsarse. De hecho lo hizo, pero no logró romper zonas de soporte, zonas de soporte y resistencia, podría decir. El precio reaccionaba a la baja, se rompía y volvía a retestar en la zona. Ahora sí rompiendo el mínimo estructural. Bueno, lo hace acá. El precio nos rompe estructura en esa zona, dejándonos este máximo. Y bueno, entendemos que nos tenemos que enfocar en lo último que está pasando, porque está más cerca del precio. Para ello vamos a ir a una temporalidad menor, en este caso 60 minutos, y vamos a ver qué está pasando en esa zona. Por aclarar, no está fácil el análisis, ¿sí? No está muy fácil de hacerlo, pero bueno, si nosotros marcamos que acá el precio, cuando llegó al bloque, y vamos a marcar que llegó al bloque más extremo de todo este impulso, el precio decide tomarle liquidez y rompernos fractalidad al alza, ¿sí? Acá y acá, correcto. Pero cuando llega a la zona, el precio nos rompe fractalidad a la baja, haciéndonos un Swift y Shot bajista. Esto que está acá es un máximo. Acá tenemos zona de posible reacción para el precio. Hablo de un bloque, obviamente que me voy a proteger en el máximo. Y bueno, y por debajo estábamos viendo que el precio venía haciendo fractalidades bajistas. Entiendo impulso, retroceso, un nuevo impulso, retroceso, un nuevo impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso, siendo la última fractalidad esta zona. Y hasta que el precio no nos rompa la última fractalidad, nosotros no tenemos Swift y Choch. Que es lo que estamos viendo, el precio rompiendo estructura en esa zona, dejando este máximo, y entendemos que dejando este mínimo que tenemos abajo. Bueno, último fractal bajista de 60 minutos, no es más ni menos que un rango para 15 minutos, el último, y vamos a ir a verlo porque es en donde nosotros nos tenemos que enfocar. Es el lugar más cercano al precio, ¿sí? Es este justamente. El precio nos rompía estructura en esta zona, nos deja este máximo, este mínimo, porque el precio empieza a hacer retroceso. Ahora nos encontramos con el precio en el order block extremo, el más extremo de todo, donde ahí, ¿qué terminó pasando?
Bueno, cuando el precio venía subiendo haciendo fractalidad alcista y vamos a entender que el precio venía haciendo impulso, retroceso, un nuevo impulso, un nuevo retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso y un último impulso alcista. Bueno, decíamos nosotros, para que el precio nos demuestre intención de caer, ¿sí?, nos tiene que romper la fractalidad. Y de hecho eso sí había ocurrido en 15 minutos antes de apertura. Bueno, voy a corregir acá algo que no está bien, que sería esa vela. Vamos a modificar, seguramente se me van a borrar unas cosas, pero igual vamos a poder ver el análisis completo. Esa vela así de grande no existe. Ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces teníamos el order block, el precio que nos rompía fractalidad. Al rompernos fractalidad nos deja máximo de estructura, mínimo de estructura. La noticia del día de hoy, ¿sí? IPC, bueno, de inflación, bien, llegó al order block que podía generar un impulso a la baja nuevamente. Apertura nos tiene que decir si el precio va a respetar esa zona y si va a venir a buscar este mínimo para que nos confirme realmente su intención bajista y a partir de ahí poder empezar a tomar decisiones. Bueno, vamos a ver qué terminó pasando en el día operativo de hoy. Estamos viendo que el precio reaccionó en esa zona evidentemente y bueno, y que nos venía haciendo fractalidades bajistas en temporalidad menor. Vamos a darle play, vamos a ver qué decidió hacer apertura y a partir de lo que haga apertura nosotros vamos a poder tomar decisiones. Fíjense, apertura viene haciendo rompimiento a la baja, retroceso, nos vuelve a hacer un rompimiento a la baja, pero por supuesto que todo el movimiento arrancó desde esta zona. Podríamos entender que ahí el precio iba a querer empezar a impulsarse de nuevo. De hecho lo hizo, llegó hasta el 50%. Bueno, ¿qué me confirmaba ventas a mí? Que el precio me rompa este mínimo. Es lo que me hubiera gustado ver en el día de hoy, que el precio rompa este mínimo y una vez rompiendo ese mínimo yo iba a pensar que el precio realmente tiene esas ganas de caer a buscar zonas de abajo y vamos a operar en consecuencia. ¿Qué terminó pasando? Vamos a acomodar esto porque las liñitas, si no las muevo desde el mismo lugar, se me mueven. ¿Qué terminó pasando? Fíjense que el precio rompió nuevamente la estructura, pero no llegó en ningún momento a tomarme el mínimo. A ver, podíamos entender que la intención del precio es seguir cayendo y uno podría haber tomado decisiones en el order block extremo de ventas protegido por el máximo. Bien, ahora sí, está bien, se podría haber tomado esa decisión, pero yo no le tenía confianza. Para hacer esta operativa me hubiera gustado que el precio me rompa el mínimo. ¿Y qué terminó pasando? Bueno, el precio empezó a retroceder en busca de esa zona, ¿sí? Estamos viendo que el precio nos viene haciendo fractalidad alcista. Si nos rompía ese máximo, nosotros entendíamos que era un retroceso, pero estaba negado a vender en esa zona porque todavía como el que el precio no decidía una dirección en 15 minutos, entonces tenía duda y para mí no era claro la intención del precio. Bueno, toca esperar, no decido entrar en esta zona. Fíjense que ahí está como hubiéramos entrado. ¿Qué termina haciendo el precio? Bueno, veámoslo. Fíjense que está creando nuevamente, llegó el bloque, intentó decaer, volvió a llegar, ¿sí?, tomando liquidez de esta zona y bueno, no había fractalidad cercana y el precio empieza realmente a caer en esa zona, ¿sí? En teoría en busca ahora sí de romper en esta zona este mínimo y romper el mínimo de 15 minutos, ¿sí? Nosotros decidimos no entrar en este bloque, realmente pagó y pagó muy bien, o por lo menos cumplió con el 1.3 antes de ir a romper la estructura. Pero bueno, decidimos no entrar, no lo veíamos claro, preferimos quedarnos afuera. Bueno, a partir de eso era buscar alguna otra forma de operar, buscar alguna otra intención del precio.
Y bueno, y hacíamos eso y acá nos encontramos con un detalle. El precio rompe una fractalidad a la baja, vuelve a romper fractalidad al alza y decimos, bueno, el precio nos está demostrando intención de retroceso nuevamente. Si el precio rompió la estructura interna, porque es estructura interna, podría volver a buscar esta zona de acá y nosotros ahí podríamos estar en confirmación de compras, ¿sí? Y algo que yo digo siempre es, si el precio realmente quiere subir, debería de romper dos veces, porque un solo rompimiento a nosotros no nos garantiza que el precio suba. Pero acelerado por buscar una entrada, yo digo, voy a intentarlo, voy a meter una orden, eran 86 dólares, no, eran un poco menos porque en realidad vine al imbalance, 72 dólares de stop. Decidimos ponerle simplemente dos contratos en compras y bueno, lo probamos, siendo claro que estábamos cometiendo una operación en contra de la dirección que viene trayendo el precio. Yo esperaba que realmente llegara a este bloque arriba y bueno, podía pasar que el precio me respetara, como también podía pasar que el precio me produciera un stop. Bueno, yo lo sabía, estaba operando en contra, no había esperado el segundo rompimiento tampoco, pero lo intentamos y vimos que terminó pasando. Bueno, el precio me terminó sacando efectivamente, nada que hacer, ¿sí? Era una operación que no tendríamos que haber tomado, fue simplemente porque mirábamos Vélez y decíamos, bueno, rompió, en una de esas va y nos queremos sumar de principio. Bueno, terminó pasando que no iba a pasar eso. Bueno, por abajo nosotros hoy en H1 marcamos un bloque en esta zona más precisamente, ¿sí? Lo vamos a ir a ver, vamos a ver, no lo vamos a ir a ver. Teníamos imbalance y este bloque en H1, ¿sí? Que podía ser de reacción, porque ese bloque nosotros en 15 minutos nos provocó un voz bajista, pero luego que se rompió el día de ayer, Swift Choch, órdelo generador de todo el impulso, podía ser una zona de reacción. Y bueno, queríamos vender, el precio no nos volvía, no nos podíamos meter en ventas, así que esperábamos poder volver a realizar una compra cuando el precio llegara a esa zona de posible reacción. Así que esperamos con paciencia a ver si el precio nos demostraba su intención y que nosotros pudiéramos ejecutar una compra, entendiendo que el precio podría hacer un retroceso más profundo en algún momento. Bueno, seguíamos marcando estructura, el precio si seguía rompiendo este mínimo nos iba a dejar ese máximo y bueno, era esperar paciente, esperando que el precio haga lo que tenga que hacer. Bien, el precio siguió cayendo y terminó llegando a la zona de posible reacción. De nuevo el mismo escenario. Si yo entiendo que el precio quiere subir desde ese bloque, nos debería de romper dos veces fractalidades, porque la dirección del precio es bajista y si yo quiero operar en contra de lo que me va diciendo, debería de romper dos veces. Y caímos en lo mismo. ¿Por qué? Porque busco reversiones. Eran 14 y 13 horas, yo ya no me quería quedar más en el mercado y digo, voy a probar de nuevo esta orden, ¿sí? En este caso eran 62 dólares. Le volví a poner dos contratos, o sea, menos del riesgo permitido del día. Yo no quería perder más de 250 dólares. Así que dividimos esos 250 dólares en dos operaciones y decidimos tomar esta segunda operación. ¿Qué terminó pasando? Bueno, miremos. Otra vez, vuelvo a repetir, si yo quiero confirmar que el precio quiere ir para arriba, que me rompa doblemente la estructura, porque si lo hace una sola vez, puede ser solamente un engaño para seguir bajando. Bueno, el precio nos activó la orden y siguió su camino bajista, intentó de subir, no logró hacer un alto más alto o venir a romper por segunda vez la estructura, cosa que el precio, si quería confirmarlo, tenía que hacer. Bueno, no logró hacerlo, el precio se empezó a volver nuevamente y antes de empezar a subir
nos saca por stop por segunda vez. Bueno, día finalizado, tomamos malas decisiones y el precio ahora sí está, una vez que me saca a mí, si volviera a romper por segunda vez este alto, confirmaría realmente que desde el bloque quiere hacer impulso. Y miren cómo se mostraba realmente una vela de 15 que se estaba volviendo. Había muchas posibilidades de que el precio tuviera esa intención de romper estructura y empezar a subir. Y lo va a hacer sin mí, yo ya no puedo entrar más al mercado. Terminé retirándome del mercado con esos dos stops y está bien. Mañana será otro día, no tengo que tomar esas decisiones que tomemos hoy erróneamente. Bueno, fíjense cómo el precio rompe estructura. A ver, Gaby, ¿cómo hubieras tomado una operación en ese rompimiento? Bueno, yo entiendo que tengo dos posibilidades. Una era el bloque extremo, ¿sí? Y podríamos decir que por esta zona yo tengo un bloque decisional, pero que no es claro. Ahí me hubiera gustado buscar operaciones nosotros, o me hubiera gustado buscar operaciones a mí. ¿Qué tenía acá? Imbalance que el precio podría venir a cubrir, lo vamos a achicar así, porque tenía ese imbalance también este de abajo. Ahora el precio decide desde este imbalance empezar a buscar subir. Si rompía la estructura nuevamente, íbamos a descartar la zona de abajo y empezar a buscar compras, ¿sí? No podíamos disparar agresivo en este momento, obviamente no estábamos en el mercado, pero es lo que hubiera pensado en este momento. Es muy difícil tomar una operación directamente así con el grandor de stop que tiene, le tengo que pedir demasiado al mercado. Bueno, precio que confirma rompimiento, vamos a verlo de cerca. Order block que decide romper esa estructura en esta zona. Fíjense que el extremo está tocado, así que esta era la zona de posible reacción para el precio. Y desde ahí, si quieren, protegiéndose por el mínimo, uno podría haber tomado entrada en compras, entendiendo que el mercado quiere irse hacia arriba. Bueno, la vamos a poner, vamos a probarla, ¿sí? Si hubiéramos esperado un poco más, quizá podríamos haber tomado esta entrada. Y vamos a ver si nos activó, si el precio llegó a buscar ese bloque o no lo hizo, ¿sí? Bien, cerca, muy cerca. Bueno, termina activando. Ahora, bueno, ¿cuál será el objetivo de salir hacia arriba? Y por lo menos esta zona y por ejemplo este bloque, ¿sí? Que podría ser de reacción. No le puedo pedir mucho el precio porque en una de esas es un retroceso para seguir cayendo. Así que un TP en esta zona hubiera estado perfecto. Vamos a ver qué terminó pasando con esa operación, si se pudiera haber tomado. A ver si nos respetó estructura y demás. Bueno, empezó a salir bien, el precio ya iba pagando el 1-1. Por supuesto que va a tener retrocesos, impulsos y demás. Y terminó dirigiéndose directamente a pagar ese 1-2 que uno podría haber operado. Por supuesto que ya estábamos muy fuera del horario. 15 horas 30 minutos, muy fuera del horario. ¿Qué terminó pasando acá? Realmente el precio no lo respetó y siguió subiendo. Bueno, final del día, nos retiramos con dos stops. No pasa nada, estaba dentro del riesgo. Mañana será otro día. Realmente no lo vi claro al día de hoy. Podría haber vendido ahí, pero no le tuve confianza. Así que bueno, después las decisiones empiezan a cambiar cuando uno quiere buscar reversiones. Bueno chicos, no se olviden de darle me gusta al video, suscribirse al canal. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante, porque desde ahí van a poder participar de los análisis de premercado que hacemos todos los días a las 10:30 horas, en donde vamos a hacer el análisis del Nasdaq, marcando su estructura con los conceptos de Smart Money y marcando posibles zonas de reacción como lo hacemos todos los días. Bueno gente, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.